PowerPoint vamos a explicar sobre el concepto de epistemología del sur de Sousa Santos, de Bonaventura Sousa Santos. Vamos a desarrollar algunas de las ideas principales de este concepto y lo vamos a relacionar en un diálogo que presenta este autor con la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt. Para abordar este tema, primero tenemos que contextualizarnos. Para tener una idea del porqué de la epistemología del sur, es necesario situar el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Este contexto lo plantea como un contexto sociopolítico que no es fácil definirlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando se habla de este mundo, de esta realidad, se hablan desde dos puntos diferentes y va a citar, por ejemplo, el Fondo Económico Mundial de Davos y va a citar al Foro Social Mundial y va a comparar que tanto este Foro Económico como el Foro Social van a tener dos perspectivas totalmente distintas de lo que sucede en el mundo, cuál es la crisis, cómo se soluciona esta crisis, cómo planteamos las desigualdades como un problema que, por ejemplo, para el Foro Económico Mundial va a estar en preocupaciones como a partir de palabras tales como la estabilidad, la gobernabilidad, los estados débiles, el terrorismo, etc. En cambio, el Foro Social Mundial va a entrar en discusión con respecto a otros conceptos como el conocimiento de otros, no solamente con los conocimientos occidentales. Hoy en día sobresale de la agenda de muchas organizaciones y movimientos progresistas la dificultad de imaginar el futuro postcapitalista, al mismo tiempo que el presente capitalista se vuelve más y más salvaje, más discriminador, más desigual. La crisis se profundiza al mismo tiempo que no existen grandes alternativas de expresar este autor. Es decir, que nos estamos formulando por una vía negativa, ¿no? Esta formulación de esta vía negativa va a ser como necesaria para formular otras formas de sociedades para un futuro. La epistemología del sur, en definitiva, reflexiona creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente, que obviamente tiene como su elemento constitutivo en la posibilidad de reconstruir, formular, legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Es decir, que la epistemología del sur plantea que existen otras ciencias en otros contextos simbólicos, ¿sí? El contexto intelectual planteado desde esta perspectiva va a abarcar como 4 áreas de interés. La primera, ¿sí?, se puede formular en que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. El autor va a hablar sobre estas respuestas que hoy en día son débiles, ¿no? Y va a nombrar algunas de ellas, como por ejemplo los derechos humanos, la democracia, el desarrollo, es decir, esos conceptos que no los podemos obviar y que impidieron, según el autor, una alternativa real al capitalismo. La segunda área que hace referencia es a las grandes contradicciones que existen en la actualidad. Por ejemplo, nosotros los jóvenes podemos sentir muy bien esto, lo que está pasando, cuáles son las condiciones de vida actuales. Y, por ejemplo, el cambio climático, la urgencia, un sentimiento de urgencia, ¿no?, de cambio de posibilidades de poder vivir de otros modos. Como tercer vía, va a relacionarlo con lo que llama la pérdida de los sustantivos. Él dice que, bueno, durante mucho tiempo la teoría crítica tuvo palabras que solo se usaban con respecto a que solo usaban los teóricos críticos, los pensadores de las alternativas. Estas palabras, por ejemplo, hace referencia a las palabras como el socialismo, el comunismo, la lucha de clases, ¿sí? La idea de que las clases populares pueden utilizar, esto hace referencia a que las ideas
a la idea de que las clases populares pueden utilizar instrumentos hegemónicos de una manera contrahegemónica. Por lo tanto, no podemos estar demasiado confiados con la franquicia de los sustantivos. Como cuarta situación del contexto en el que vivimos, es lo que llamamos la relación fantasmal entre la teoría y la práctica. La idea es la siguiente: la teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido cambios progresistas en los tiempos más recientes han sido precisamente los grupos totalmente invisibles. Estos grupos estamos hablando de ¿cuáles? Las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays y las lesbianas. Es por eso que se produce una relación como fantasmal entre una teoría entre la teoría y la práctica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, luego vamos a expresar cuál es el punto de partida de la epistemología del sur, ¿sí? Partiremos de tres premisas, ¿no?, importantes: que la comprensión del mundo es mucho más amplia, que la diversidad del mundo es infinita y que esta diversidad del mundo debe ser activada. Cuando hablamos de un trabajo teórico empírico del presente y del futuro, hacemos referencia a lo que Bonaventura lo denomina como sociología de las ausencias y sociología de las emergencias. La sociología de las ausencias trata de rescatar las experiencias de conocimientos que no se conocen y que fueron producidas como para ser invisibles, ¿no? Y la sociología de las emergencias hace referencia a la voz de las innovaciones que tienen lugar en el sur global de las emergencias, de las cosas nuevas. También vamos a plantear que es necesario ampliar el horizonte de las posibilidades, como así también ampliar el horizonte de la inteligibilidad, a partir de dos premisas que también la desarrolla este autor, que es la ecología de los saberes y la traducción intercultural. La ecología de los saberes tiene que ver que existen diferentes conocimientos, que no hay un conocimiento monocultural, es decir, hay una diversidad de conocimientos. Y la traducción intercultural hace referencia a la diferencia entre un concepto y otro. Planteamos esta pregunta: ¿seremos tan diferentes entre una cultura y otra? Bueno, después vamos a hablar un poco sobre la diferencia o la comparación con la escuela de Frankfurt, donde el elemento central en esta escuela es el individuo autónomo del liberalismo, que fracasó debido al capitalismo. En cambio, por ejemplo, la epistemología del sur, el individuo autónomo es un producto de la comunidad autónoma, y las comunidades autónomas no afirman su autonomía negando la naturaleza como en la escuela de Frankfurt, sino más bien asumiendo ser parte de ellas. Otra comparación es que, por ejemplo, para la escuela de Frankfurt el capitalismo es muy importante. En cambio, para la epistemología del sur el colonialismo es tan importante como el capitalismo. Precisamente con el colonialismo se eliminan las posibilidades de la sociedad autónoma. Bueno, también, a lo mejor es como la democracia sin fin, ¿no? Lo que plantea la radicalización de una epistemología del sur. Explica, por ejemplo, para la escuela de Frankfurt, el universalismo europeo es universalismo. Para la epistemología del sur, el universalismo europeo es un particularismo que se atraviesa a partir de las formas de poder, ¿no?, muchas veces militares, y que logró transformar las otras culturas en su particularidad. Estamos hablando, ¿no?, de los procesos de colonización sobre todo. Y bueno, por último vamos a plantear una palabra que con respecto a esta teoría, que él no plantea como una teoría de vanguardia, sino que él dice que hace falta una teoría de retaguardia, es decir, de la facilitación del acompañamiento a los movimientos sociales, ¿sí?, que no está instigado a la práctica, sino que se aprende con la práctica, ¿sí? ¿A partir de qué?
por ejemplo, de ser parte de una sostenibilidad en la vida, es decir, no ir para adelante, sino ir con. ¿Por qué plantea esto? Porque el trabajo donde se genera esta investigación es un terreno donde los sujetos, ¿sí?, son complejos, son mucho más complejos que en la modernidad o en la escuela de Frankfurt, ¿sí? Es decir, se configuran de una manera distinta. Por eso me parece interesante terminar este Power con una posibilidad de un accionar a partir de la retaguardia, ¿no? Muchas gracias.